estamos listos para el reto de los teólogos con nuestra amiga, la doctora, claro está, sí, la doctora, la pastora. Ajá. Marlene Arroyo, ¿cómo está? Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima. Hola, buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre está conectada al reto de los teólogos. Eso es, una edición más, qué bueno. Reparte el orden, como Muy bien, siempre. vamos a comenzar hoy con Moraima Oyola. Eso, qué bueno. Pues mira, Marlene, la pregunta que te tengo está en Lucas 6:29. Muy bien. A ver si me arrojan un poquito de luz, algo, ¿verdad? Que tengo en mi corazón y quiero que tú me lo confirmes. Ok. Dice, al que te hiere en la mejilla, presentarle también la otra. Y al que te quite la capa, no se la niegues tampoco. Espérate. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Si cuando lo vemos tan literal, parece algo tan fuerte, como que si me das una cachetada, no tengo ningún problema, no me voy a ofender. Es más, mira, aquí está la otra, para que me des otra cachetada también. Así que para poder entender estas palabras precisamente de Jesús de Nazaret, tenemos que entrar en el contexto cultural, porque culturalmente dar una bofetada no era considerado en esa época como un ataque físico, sino una invitación a pelear. Yo voy a insultarte primero, yo voy a cometer la primera ofensa y te estoy invitando a que pelees conmigo. Así que Jesús lo que está diciendo es, si alguien te hace una invitación a la pelea, si alguien te hace un agravio, por favor, no respondas, no comiences entonces un círculo vicioso de que te agreden y tú agredes y te vuelven a agredir y tú vuelves a agredir, sino que sé tú la persona que va a detener este círculo vicioso de agravios inmediatamente. Ahora, no significa que si alguien te da un batazo, usted va a decir, ay, dame otro, que para mí esto no fue una ofensa, no fue una falta de respeto y que te dejes agredir. Por lo tanto, analizando ya este contexto cultural de que era un agravio, un insulto y no un ataque físico, esta pregunta nos da entonces el espacio para dar prácticamente una consejería pastoral. Porque también es equivocado pensar que Jesús se refiere a que el mal nunca debe ser resistido. No, vamos a la vida de Jesús. Jesucristo demostró con su vida que la maldad tiene que ser resistida. Vemos a un Jesús ofendido que en un momento determinado volteó las mesas en el templo y que reaccionó y resistió la maldad. Ahora, en este sentido que estamos hablando aquí, Jesús lo que está diciendo, es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. También podemos hablar de Proverbios capítulo 24, versículo 29, que lee, no digas, tal como me hizo, así voy a hacerle a él. Le pagaré a cada uno según actúe. Entonces, ¿cuándo es que nosotros, como seguidores de Jesucristo, estamos poniendo la otra mejilla? La estamos poniendo cuando nosotros, como personas creyentes y sabias, seguidoras de las enseñanzas de Jesús, evitamos continuar con la confrontación. Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora bien, yo tengo aquí algunas notitas que escribí, Moraima, sobre esto de poner la otra mejilla. Pregúntese usted lo siguiente, y vamos a Jesús, a ver si Jesús realmente se condujo de esta manera. Dar la otra mejilla y negarnos a nosotros mismos significa realmente que tenemos que soportar relaciones y circunstancias poco saludables sin importar lo que suceda. La respuesta es un rotundo no. Otra pregunta que nos tenemos que hacer, porque también estaba escuchando las secciones anteriores. ¿Deberíamos quedarnos en una relación tóxica que sentimos que nos están dañando porque tenemos que poner la otra mejilla y tenemos que negarnos a nosotros mismos? La respuesta es no. Por lo tanto, estos no merecen ser explicados, así que voy a explicarlos rápidamente con la vida de Jesús. Una cosa es sacrificar nuestra vida y otra cosa es que nos la sacrifiquen.
Vamos a explicar. La Escritura dice que entreguemos nuestras vidas por amor a Cristo. Lo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16, Mateo 16, 24. Jesús nos hizo una invitación también a seguirlo cargando nuestra cruz personal. Pero fíjese aquí que aquí lo importante es que dice uno mismo. Hay una gran diferencia entre entregar mi vida voluntariamente a que alguien me quiera arrebatar la vida, a que alguien me quiera quitar la vida. Y Jesús dijo, por ejemplo, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Jesús dijo en Juan 10, 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hubo muchísimas ocasiones en que a él quisieron quitarle la vida, a él lo quisieron apedrear. Lea Juan 7:30, 44, Juan 10:39, y Jesús ni se dejó tocar, ni se dejó pegar, ni se dejó apedrear, porque Jesús dijo, todavía no ha llegado mi hora. Él estaba cumpliendo su ministerio, su misión en sus propios términos. Por lo tanto, cuando vemos a Jesús en la cruz del Calvario, o vemos estas escenas de los grandes pintores y actores, cuando lo vemos flagelado y lo vemos herido, bajo ningún concepto debemos sentir lástima por él. No, porque esto no fue un martirio falso y esto no fue a causa de, wow, bendito, lo asesinaron por personas peligrosas o personas no saludables que estaban dirigiendo su vida. No, igual que Jesús, nosotros sabemos que había un propósito y ese sacrificio fue pensado y predeterminado en el cielo. Lo otro que quiero decirte rapidito, toma tu cruz. Y yo como pastora tomo mi cruz, pero yo no puedo estar cargando todas las cruces de todo el mundo. Esto es importantísimo. Tú no puedes cargar la cruz de todo el mundo. Jesús dice que tomemos nuestra cruz diariamente y él usa un término posesivo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Sí. Lea de asignación Lucas 9:23. Pero esa cruz es la tuya. También nos encontramos con el apóstol Pablo que dice en los Gálatas que cada uno lleve su propia carga. Gálatas 6:5, claro que sí. También Pablo dice en 6:2 que aprendamos a llevar las cargas unos de otros, pero ese pero es enorme. También somos llamados a discernir y evaluar sabiamente si las cargas de otro, la realidad es que el Dios Todopoderoso nos está dando la instrucción que las llevemos, porque estas preguntas tienes que hacerlas. La carga de otro, ¿la puedes manejar? ¿Las podemos manejar? ¿Nos pertenece esa batalla? ¿Me estoy involucrando para mostrar amor o para demostrar un punto particular? ¿Me estoy involucrando para servirle a otro, para servirle a mí mismo? Mientras estoy llevando la cruz de otro, la carga de otro, ¿me estoy haciendo daño yo mismo? Entonces hay que discernir y evaluar sabiamente cada situación. Lo otro, y ahora inhala y exhala. ¿Sabía usted que Jesús no sanó a todos los enfermos, no libertó a todos los endemoniados, no aconsejó a todo el que pedía consejo? No lo hizo, porque Jesús estableció fronteras y límites en su ministerio. Así que hubo muchísima gente que con Jesús quedaron decepcionados. Hubo muchos en la parte de atrás de la multitud que nunca tuvieron la oportunidad de acercarse lo suficiente como para tocar el borde de su manto. De hecho, un ejemplo bíblico, en la palabra del Señor nos encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 14, que un hombre le dice, ayúdame a resolver una disputa legal que tengo aquí con mi hermano. Y Jesús lo que le dijo fue lo siguiente, ¿quién me hizo juez o quién me hizo árbitro sobre ti en este momento particular? Y Jesús siguió haciendo lo que tenía que hacer. Así que Jesús entendía claramente cuando le estaban pidiendo a él que hiciera algo que estaba fuera del enfoque de su ministerio. Jesús conocía claramente su llamado y protegía estas cosas sin dejar de ser, obviamente, el Dios Todopoderoso, el Dios amoroso y el Dios compasivo. Y termino mi respuesta de esta manera. Como pastora dentro de una iglesia, esto de que me das un golpe en una mejilla y te doy la otra, y esto de que si me quitas la capa también te voy a dar toda la ropa que tengo. Bueno, en ciertos tipos de congregaciones, a veces toda la carga viene sobre el pastor.
O toda la carga viene sobre dos o tres líderes, 2 o 3 personas. Y es normal que los pastores seamos los que celebremos la mayoría de las bodas, los que visitemos la mayor cantidad de enfermos en el hospital, los que disertemos en la mayoría de los funerales. Pero yo quiero decirte que esta estructura organizacional no aparece en la palabra del Señor. No, mi corazón. La palabra del Señor habla de todo el cuerpo. Por lo tanto, nunca te sientas mal. Tú no eres el único que tienes que visitar el hospital. Tú no eres el único que da consejería aquí. Tú no eres el único que está adolorido. No. Aprenda a confiar las cargas. Finalmente, tenemos que aprender a decir no. Aprender a decir, hoy no puedo. Hoy tengo mis límites. Aprender el arte del despido sabio, de decir adiós sabiamente. ¿Para qué? Para que le podamos decir que sí a la verdadera plenitud en Cristo Jesús. Pero regresando al principio, lo que esto significa es, si tú me insultas, si tú me agravias, el Señor me invita a cortar el círculo vicioso y no responderte. El reto de los Excelente. teólogos. Muchas gracias. Santo Padre. Eso es. Lindo para ser respondido, Moraima, porque Bien mucha lindo. gente cree que es que tenemos que resistirlo todo, permitirlo todo, Y no. aguantarlo todo y hacerlo todo para que todo el mundo sea feliz. No, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero tan pronto yo amo a alguien más que a mí misma, me fui de los principios de la palabra del Señor. Y permitir eso es abandonarte. Exactamente. Es abandonarte. Y no puede ser. Así que gracias, Marlene. Gracias a ti, mi amor. La próxima, Juan. Vamos con Juan Carlos. Vamos conmigo. Juan Carlos, Padre Santo. Hay un texto en el libro de Romanos, el capítulo 6, el verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa primera parte, es interesante, ¿verdad? Que la vida eterna es un regalo, es una dádiva, Sí. pero el pecado se paga. Exacto. La paga del pecado. Exacto. Me llamó la atención sobremanera el concepto bíblico Exacto. de que tú pagas el pecado con muerte, con tu vida. Esa muerte, Marlene, Sí. he escuchado a gente decir, muerte es dejar de existir. Y escucho a otros decir, muerte es condenación en el infierno eternamente. Muy bien. Bíblicamente hablando, esa paga del pecado que es muerte, ¿es un ser humano que dejó de existir o es un ser humano que se condenó por la eternidad? Que se condenó. Vamos a responder rapidito que se condenó, pero vamos a explicarlo parte por parte para que la audiencia preciosa pueda comprender. Tan pronto nosotros pecamos, obviamente nos autoseparamos de Dios y nos autoseparamos de la vida. Y yo digo autoseparamos porque es la decisión nuestra. Si pecamos o no pecamos es nuestra decisión. Por lo tanto, inevitablemente, tan pronto pecamos, experimentamos la muerte. Pero en esta preciosa mañana del Señor, yo voy a traer 3 puntos de aclaración. El primero es el siguiente. El pecado no necesariamente trae una muerte mañana, una muerte inmediata, ni una muerte física, aunque si el pecado provoca un accidente, el pecado provoca una enfermedad y a causa de esto pues hay muerte física, pues ahí tú tienes una excepción, pero no necesariamente el pecado me trae una muerte física. Romanos 6 no nos dice que vamos a pecar y vamos a morir físicamente, pero sí se refiere a una muerte espiritual. La segunda aclaración que tenemos que traer rápidamente, cuando somos salvos, que somos salvos a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos rescatados de esa muerte espiritual final y somos traídos a la vida espiritual eterna, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia final. Y estoy hablando del final de nuestros días. Pablo le dijo a los romanos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo cita Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero hay que hacer una tercera aclaración y es que aún los salvos, aún los creyentes que pecan,
abren el camino y dan lugar a una clase de muerte espiritual. Y les voy a explicar rápidamente. Ciertamente, a través de Cristo Jesús, ya fuimos rescatados de ese último castigo de pecado, que es el infierno, que es la separación eterna del Dios Todopoderoso. Hasta ahí estamos claros, pero hay un pero. Y es que no estamos exentos de las consecuencias naturales de una relación que rompemos con el Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque una persona creyente y salva que peca deliberadamente, bueno, o que peca no voluntariamente, pero que se da cuenta que pecó, comienza a sentir unos síntomas que se parecen a la muerte espiritual, que son los siguientes. Mira, una persona salva, creyente, sellada por el Espíritu Santo, que peca, se siente culpable. Comienza a sentir un remordimiento, comienza a sentir un vacío. De repente se siente como confundida. Tú los ves, porque soy pastor y yo los veo, postrados en el altar sagrado, pidiéndole perdón al Señor porque se sienten desconectados de Dios. Algunas personas que pecan comienzan a actuar de forma distinta, comienzan a actuar de forma injusta, en lugar de actuar como una persona justa, ¿no? Nuestro pecado, aún como creyentes, es importante saber que lastiman el corazón del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a la Biblia. Efesios 4:30 dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Entonces, mira lo que estoy diciendo. Un pecado en un creyente no anula el amor que Dios siente por nosotros, no anula la relación que tenemos con el Dios Todopoderoso, pero el pecado pone como una barrera entre el Dios Todopoderoso y nosotros los creyentes. Simplemente para terminar, piense en un padre y en un niño. Cuando de repente el niño desobedece y el niño se porta mal, esa relación con papá se pone tensa en el hogar y todo el mundo se da cuenta que algo pasa. Mamá lo sabe, los hermanos también, porque papá está serio. Esto no significa que papá dejó de amar al niño, no. Papá ama profundamente a ese hijo y todavía su mente y su corazón están en el bienestar y en la protección de ese niño. El niño no ha dejado de ser hijo, no, el hijo siempre sigue siendo hijo, pero aquí hay unas consecuencias, porque se experimenta, mire, desconfianza, disciplina, sentimiento de culpabilidad y cosas similares. En última instancia, esta relación tiene que ser restaurada, esperemos que sea restaurada, pero generalmente cuando hay desobediencia, hay dolor. Y esto mismo es lo que ocurre con Dios y con nosotros. Cuando un creyente se rebela contra las reglas de Dios, contra la vida, experimenta la muerte, un quebrantamiento que resulta en dolor. Cuando volvemos a Dios, pues es restaurada nuestra vida espiritual, como en el caso del hijo pródigo. En Lucas 15:24, este es mi hijo, muerto era y ha revivido, pero termino de esta manera. Pero cuidado con esto, porque pecar deliberadamente y que el Espíritu Santo redarguya y la persona diga, pues yo sigo pecando y sigo pecando porque yo confío en el amor eterno del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo dijo que tengamos cuidado por invalidar el poder de la sangre de Cristo y puede haber muerte eterna, es decir, castigo eterno, separación eterna de la presencia del Señor, que es el infierno. Wow. Ahí está. Aquí vamos con Fernan. El resto de los teólogos, bueno pues, si mi premisa es correcta, Ajá. ¿verdad? No soy un estudioso de la cosa, pero tengo yo la impresión de que los grandes hombres de la Biblia, aquellos primeros hombres empezando claro por Adán, vivían un montón de años. Matusalén vivió casi 1000 años, más de 900. No es más viejo que Matusalén, ¿verdad? Es una frase tradicional. Un refrán. Ajá. Entonces, y tengo la impresión de que eso cambió luego del diluvio. Ajá. Si estoy en lo correcto, hay una relación entre el diluvio y el hecho de que los hombres entonces comenzaron a vivir
muchos menos años, dramáticamente. O sea, sí, un ser humano vivía 1.000 años. Exactamente. 1.000 años prácticamente. Ajá. De repente no llegamos a 100. Uh-huh. Hay una relación con el diluvio y eso era así, o tal vez era que la matemática o la manera en que se contaba el tiempo al principio era diferente. Ajá. Pregunto yo, ¿no? Hay una relación directísima con el gran diluvio. Y vamos a explicarlo rápidamente para que la gente linda que le gusta tomar notas sepa de lo que estamos hablando. La gente antidiluviana, ajá, como dijo Fernand, vivía muchísimos años y Matusalén fue el más que vivió 900 tantos años. Y eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 5, en esos primeros 32 versos. Pero vino el gran diluvio y la gente comienza a descender en años de vida. Usted puede buscarlo de referencia en Génesis capítulo 11, versos 10 al 32. ¿Qué fue lo que pasó? Porque Moisés vivió 120 años, pero luego nos encontramos con un salmo, el Salmo 90:10, que lee de la siguiente manera. Escuche esto. 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo, que es el consuelo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. Así que fíjate que antes vivían casi 1.000 años, antes del gran diluvio, la generación postdiluviana hasta 120 años, y el salmista dice, yo lo que veo es que vivimos 70 y los robustos 80. Ajá. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay dos cosas importantes. ¿Qué pasaba antes del gran diluvio? Antes del gran diluvio vivíamos como una cápsula de oxígeno, no había contaminación ninguna. Nosotros mirábamos hacia arriba y veíamos agua, mirábamos hacia el norte, sur, este y oeste, vivíamos agua. El hombre estaba como en un invernadero, como en una cápsula perfecta, una cápsula de agua, donde no había contaminación. Por eso fue que la profecía de Noé fue la siguiente. ¿Ustedes ven esa agua que está allá arriba? Muy bien, se van a romper y toda esa agua que está allá arriba va a caer acá abajo. Y es que antes no llovía. Era como un rocío, dice la palabra del Señor, un rocío que regaba y que rodeaba. Y en un ambiente tan perfecto, obviamente el ser humano, en unas condiciones de vida tan ideales, en esta bóveda de agua, ajá, podía vivir hasta 1.000 años. Pero ahora dice la palabra del Señor, te lo voy a leer por aquí, en Génesis capítulo 6, versículo 3, que dijo el Padre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y ahora aquí vemos un límite de edad. Otro factor a considerar es el siguiente. Además de esto que pasó, tú sacas al hombre de esa bóveda de agua, de ese invernadero, porque comenzó, después del gran diluvio, comenzó por primera vez, dice la Biblia, las estaciones del año, ajá, el verano, el invierno, otoño y primavera. Sí, el paraíso era como una eterna primavera, algo tan perfecto, algo tan hermoso. Pero ahora la forma que Dios tuvo de acortar la vida del hombre fue sacándolo de esa bóveda, de ese invernadero perfecto. Me voy a adelantar en algo para darte la segunda razón, y es que en el milenio tendremos cielo nuevo, tierra nueva, y volveremos al principio. Wow. Nos contamos los años hacia adelante, pero la verdad es que nosotros estamos en retroceso. Estamos llegando otra vez al paraíso, y lo mismo, el mismo árbol de la vida que tú ves en Génesis es el mismo árbol de la vida que tú ves en Apocalipsis. Ahora bien, otro factor importante a considerar es que en las primeras generaciones después de la creación, el código genético humano no había desarrollado defectos humanos. Y esto es importante. Adán y la primera mujer fueron creados en absoluta perfección. Su código genético no tenía ni enfermedad ni defecto alguno. Obviamente en esa perfección pues hay una resistencia a todo tipo de enfermedad y a todo tipo de padecimiento. De hecho, no había enfermedad. Esto vino después de la desobediencia. Sus descendientes más cercanos pues tenían grandes ventajas. Sin embargo, a través de los años y a causa del pecado, el código genético se dañó. Se volvió progresivamente corrupto y los seres humanos
nos volvimos mucho más susceptibles a enfermedades y a la muerte. Por lo tanto, esto redunda en una drástica reducción de los años de vida. Por esta razón, aquella gente vivía casi 1000 años, luego 120, y hoy estamos viviendo lo que dijo el salmista, 70 y los robustos 80. Secretito, la palabra del Señor nos da unos hints para vivir más a través de la alimentación. Nos da unos hints de cómo cuidarnos a través de nuestra comunión con el Dios Todopoderoso para vivir más. Y como dice la doctora Liz Millán, vive más, vive mejor. Ahí está. ¿Sabes qué? O sea, pensando así como los locos. Ajá. ¿Sabes lo que es vivir 1000 años? O sea, la posibilidad, la perfecta posibilidad, si fuese eso posible ahora, ¿no? Estuviéramos presentes cuando Colón llegó y lo estuviéramos contando hoy aquí. Mira, no. Eso es un buen estudio que tú puedes hacer. Sí. Cuando tú ves la cantidad de años que vivió Adán, ajá, y te das cuenta toda la gente que él conoció, wow, a causa de su larga vida. Y tú comienzas a hacer ese análisis y tú dices, no, pero si este conoció a este y este conoció al otro, Padre de la Gloria. Esa familia. Todo familia, exacto. Sí. Yo quisiera. Y todo lo que pasó, ¿no? O sea, poder contar y vivir tanto. Exactamente. Cosas. Si me preguntan, yo quisiera vivir más de 900 años, claro que sí. Tranquilo, hacia allá vamos. Hacia allá vamos, sí, en el nombre de Jesús. Espera, ¿verdad? Sí, papá. Una eternidad. Imagina, oye, 3000 años hace que nosotros nos conocemos. ¿Tú sabes cómo digamos eso? Oye, qué bien te ves con 5800 años. Exactamente. La eternidad. Este es el diseño perfecto del Dios del cielo. Bueno, la Biblia dice, la Biblia dice que es un cuerpo de gloria nuevo, ¿no? Glorificado, y nos conoceremos como fuimos conocidos. Yo he tenido sueños con familiares que ya han partido a la presencia del Señor. Y esos sueños yo los he visto, los he identificado, los he conocido, pero los he visto más o menos como en esos 30 años de edad. Así de jóvenes los he visto. Y yo supongo que allí en la presencia del Señor así seremos. Nos vamos a conocer, eso está escrito, en cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, sin enfermedad, adultos, pero jóvenes. Como algunos 30 más o menos. Sería glorioso, sería glorioso. Estás especulando bien. Esto, tremendo. Qué chévere. Bueno. Ya yo me pasé un poquito de eso, Juan Carlos, tú y yo un poquito nos pasamos de eso. Bueno, Trasiego de Gloria. Trasiego de Gloria ya está disponible en algunas librerías de Puerto Rico. Lo puede conseguir en San Juan, en Pura Vida Books, y lo puede conseguir en librería Wow en Bayamón. Trasiego de Gloria y los demás libros que el Espíritu Santo nos ha permitido escribir. Pero hoy quiero tomar este minuto para anunciarte algo. Yo amo la obra misionera. Yo creo perfectamente, Juan Carlos Fernan Moraima, que una iglesia que no apoya la obra misionera tiene un programa incompleto. En carácter personal, nosotros ayudamos a congregaciones en Cuba, tenemos un hogar de niños en Ecuador, Pasitos con Dios, ayudamos a los niños haitianos que residen en la República Dominicana. Ahora estamos ayudando a comprar Biblias en idioma cabecar, wow, para los indígenas de Chirripó en Costa Rica. Y yo quiero que tú seas parte de todos estos proyectos misioneros y posiblemente tú también tengas un proyecto misionero en que podamos colaborar. ¿Cómo? Tenemos una plataforma digital, se llama Nation Funds, anótalo, www.nationfunds.org. Allí usted va a encontrar diferentes causas misioneras para que podamos ayudar. Te suscribes por solamente $1.99 al mes y puedes hacer cualquier donación. Ayúdanos a ser más efectivos con la obra misionera. www.nationfund.org. Para más información, llámame 787-644-2544, 644-2544. Necesitamos como 1000 Biblias en idioma cabecar para los indígenas de Chirripó en Costa Rica y otras cositas más. Interesante, qué bonito. Gracias, pastora. Hasta la próxima. Tremenda sección. 9:31 de la mañana. Buenos días. Tú estás